esta vez vamos a conversar sobre un tema que en realidad sigue generando polémica. Hablamos de las pensiones y el impacto que ha tenido la última reforma que se aprobó por parte de los diputados de la Asamblea. Para eso quiero darle la bienvenida a Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna. Patricio, gracias por el espacio y por compartir con nosotros parte de esta discusión que francamente sigue siendo relevante y más ahora, unos 6, 7 meses después de haber sido aprobado. Gracias, Patricio, por estar con nosotros. Bueno, un gusto. Pues ya tiene esta nueva ley que ellos llaman integral, ¿verdad? Entre comillas, para 8 meses prácticamente de que se aprobó. Es bien importante aclarar que este tema, lejos de tener una evolución hacia el alza o hacia adelante o hacia mejor, este tema está teniendo una involución, ¿verdad? Que se torna bastante delicada, bastante peligrosa, no solo en términos de el desencanto que la gente está teniendo, cosa que nosotros lo advertimos en su momento, en términos de cuánto le van a pagar de pensión, ¿verdad? Que eso ya se sabe que es, literalmente han convertido el sistema provisional en una estafa técnica, ¿verdad? Eso ya de hace tiempo. Si no, ya se empieza esto a tornar en la siguiente pregunta. ¿Cuánto va a durar el sistema? Hoy ya no es cuánto me van a dar de pensión, sino que para que entienda la gente es, la pregunta hoy ya se está cambiando de sentido y hoy se está ya empezando a hablar de cuánto va a durar este sistema, porque este sistema es insostenible, ¿verdad? A eso sumemos algunas cosas que más adelante las vamos a ir expresando, como medidas que se han tomado que son, como decimos al buen salvadoreño, bastante sacadas de onda, ¿no? Así de fácil. Y esto es y voy a dar datos de información pública, ¿verdad? Información oficial, no información nuestra. Digo esto siempre porque a veces la gente cree que uno viene aquí a dárselas de inventiva, ¿verdad? O porque dice que uno tiene un sesgo político determinado. No, la realidad no está casada con ningún partido político, ni tiene compromisos debajo de la mesa ya negociados. No, la realidad está, ¿ya? Es tal cual y no se puede tapar el sol. Eso sí es. Entonces, es importante saber que... de su aprobación. Ustedes presentaron al país como Mesa un escenario. El gobierno presentó como parte de, digamos, generador de la iniciativa otro escenario. ¿Cuál de los dos escenarios es el que se ha conformado y cuáles son las características? Si el que ustedes como Mesa presentaban respecto a esta reforma que se aprobó o el que el gobierno presentó respecto a los beneficios que iba a generar digamos, a los pensionados. Bueno, lo que se ha consolidado es lo que el gobierno presentó y lo que los diputados aprobaron, que era una orden clara del órgano ejecutivo. Nosotros lo que hicimos fue reaccionar, ¿verdad? Porque, hago un pequeño paréntesis, cuando se hizo la presentación del proyecto de reforma, allá por diciembre, que la presentaron la señora Callejas, el otro de Hacienda, que ya no está ahí, sino que hoy es presidente del BCE, y el estimado ese del Ministerio de Trabajo. De entrada, con solo escuchar la conferencia de prensa, pues hombre, uno que tiene ya varios años de estar en este tema, produciendo mucha literatura, produciendo mucha doctrina, que dicho sea de paso, pues avanzo algunas cositas. Estamos a un par de meses de publicar un producto propio para que genere todavía más debate en esta. De hecho, ya hace poco, si te diste cuenta, estuve yo con Oxfam presentando una propuesta de protección social, que es un tema muy ligado al tema de pensión. Entonces, tenemos años. Entonces, cuando nosotros escuchamos la conferencia de prensa en lo particular, este servidor,
pues yo la califiqué de porquería, porque eso es lo que era, así de sencillo, ¿verdad? Era llegar a decirle a alguien, mire, usted ya no se preocupe, estoy citando las palabras del ministro de Trabajo, ya no se preocupe usted por ganar más de 365, porque hoy usted va a tener una pensión de 400, o sea que va a tener más dinero pensionado que en su vida laboral. Eso es mentirle descaradamente a la gente. Por otro lado, dijeron de que se iba a dar una pensión mínima de 400, lo cual demostramos nosotros desde un inicio que no era cierto. El mismo texto de la ley lo dice. Y asimismo, dijimos que el aumento del 30%, que es apenas, estimado Franklin y amigos, los beneficiarios directos de ese 30%, son apenas el 1% del total del sistema. El 1%. Y es apenas más o menos pongámosle el 20% del total de pensionados, ¿verdad? Sí. O sea, es una minoría, ojo, es una minoría. Y dicho sea de paso, si vamos a analizar en términos totales los números, no de los que están en el sistema, sino que en términos totales de los adultos mayores y de las personas que están aptas para laborar en este país, no llega ni siquiera al 0,4%, ni siquiera el 1%, los beneficiados del 30% de aumento, que son 119.494 personas. Ahí está. No me cree. Insisto, busque las fuentes, ¿verdad? Compruebe o desmienta lo que yo estoy diciendo. Váyase al boletín informativo previsional del mes de diciembre del año 2022, que está colgado en el sitio web de la Superintendencia del Sistema Financiero. En el vínculo donde dice nuestro trabajo, así dice, o nuestra institución, ahí ve que dice informe, boletines, entonces busque el boletín previsional de diciembre y se va a dar cuenta que los pensionados a diciembre de 2022, que es cuando entra en vigencia esta ley, el 30 de diciembre de 2022, son 119.494 personas. Entonces, ¿es bueno ese aumento? Sí, pero ahorita les voy a analizar por qué incluso ese aumento está en peligro. Y eso es lo que deberíamos de tener en mente. Si este escenario te pone esa perspectiva, a esta altura, 8 meses después, pregunto, ¿quién es el principal ganador con esta reforma? ¿El pensionado? Bueno, ¿La gente que no no. tema? No. ¿Las AFP? ¿Quién es el ganador? Porque alguien debe ganar. El principal ganador en términos de ingreso neto, de utilidad, de aumento de sus ganancias es la AFP. Y está en el artículo 16 de la nueva ley. Ahí está, letra A, B y C. Resulta que la comisión fija por administración hicieron una jugada matemática que aparentemente, ojo con lo que voy a decir, y esto lo he dicho muchas veces y por enésima vez lo voy a repetir. Aparentemente bajan la comisión. La comisión fija por administración antes de la nueva ley integral estaba al 1.90. De hecho, yo fui uno de los que desmintió al ex ministro de Hacienda, ahora presidente del BCE, cuando él dijo de que la comisión fija era de 2%. Esa era una vil mentira. En el artículo 16 de la ley anterior no estaba así, estaba 1.90. Y en el artículo 16 de la nueva ley, lo que dice que ya no va a cobrar 1.90, sino que 1%. Pero ojo, no se nos olvide que las AFP administraban unos instrumentos financieros de donde se deducían los cálculos para los riesgos o cubrir las contingencias laborales. Científicamente está establecido que hay 3 tipos de contingencias en la vida laboral, es decir, lo que impide que usted continúe trabajando, pues, y son: vejez es la primera. ¿Por qué? Porque llega un momento en que usted ya su edad, sus capacidades físicas, sus capacidades motoras, incluso intelectuales,
empiezan a mermar producto de la involución natural que llega vejez. Ahí vienen las pensiones por vejez. La segunda contingencia, accidentes, riesgos profesionales o enfermedades, ¿verdad? Ahí vienen las pensiones por invalidez total o parcial, que ese es otro rollo, pero no es el tema que nos acoge ahorita. Pero segunda contingencia. Y la tercera contingencia es cuando yo trabajador o yo trabajadora de una u otra forma no llego a la edad para pensionarme por vejez y fallezco, ¿verdad? Parto de esta tierra, pues. Entonces me convierto en causante de mis beneficiarios directos, que pueden ser mis padres, si están vivos, mi cónyuge, compañero de vida, compañera de vida, o esposo, esposa, hijos menores de edad o hijos míos que padezcan de alguna, de alguna deficiencia física o mental, o sea, personas con discapacidad. Entonces, eso se llama sobrevivencia o muerte. Entonces, a esas contingencias que no son producto de vejez que ya mencioné, en las empresas privadas que administran fondos de pensión o titularizaciones pues, de pensiones o fondos de retiro, ellos contratan una especie de outsource o hacen una subcontratación a través de un instrumento que se llama póliza de seguro, ¿verdad? Esa póliza de seguro tiene algunas cláusulas ahí que cubre, que no cubre, porque sí, porque no, etcétera, ¿ya? Eso tiene un costo, hay que pagarlo. Entonces, esa póliza de seguro, antes de esta nueva ley, las AFP la cubrían con el 1.12 del 1.90. Entonces, si a 1.90 le quitamos 1.12, ¿cuánto sobra? Matemática simple, ¿verdad? Sobran 0.78. Allí estaba la ganancia de las AFP antes de esta nueva ley. 0.78. O sea, ni siquiera el 1%. Ajá. Y hoy van a cobrar el 1%. ¿Cómo la ven? ¿Quiere saber en dinero cuánto es eso? Bueno, váyase a los estados financieros y le voy a dar la ruta para que lo busque. En www.confia.com.sb usted pone esa dirección, abre el portal y se va donde dice gobierno corporativo, ¿verdad? En ese vínculo viene la lista desplegable y ve ahí donde dice estados financieros. Busque el año 2022 y se va a dar cuenta que con 0.78, ¿verdad? Y quiere saber lo de AFP Crecer, www.crecer.com.sb y se va donde dice nuestro trabajo, dice ahí también, y se va estado financiero. Da clic, despliega estado financiero. Entonces, cuando usted vea, y de por cierto están en PDF, y le voy a dar todavía la página para que lo busque, página 8 en el caso de FP Confía y página 9 en el caso de FP Crecer. Ahí si ya no encuentra usted la información y sigue defendiendo a estos miserables políticos, es porque usted es un idiota, disculpen, pero es así, ¿verdad? Entonces, ahí busque eso y se va a dar cuenta que al sumar los estados financieros, y por cierto, todavía le voy a dar el concepto por el cual lo venden. ¿Sabe cómo dice ahí? Pago de dividendos. Así dice. Página 8 y página 9. Ok. Al sumar esos pagos de dividendos en dos AFP, ¿sabe cuánto vamos a tener? Más de 20 millones de dólares ganados, con 0.78. Ajá. Y hoy tienen 1%. Eso es anual. Anual. Patricio. Anual. Pero con 0.78 tienen más de 20 millones y hoy tienen 1%. Y sí, ojo, que esto es lo más complicado, que la responsabilidad de pagar la póliza se la quitaron. Si las AFP están felices de la vida. Bueno, lo que hemos administrado una póliza de seguro, sabemos lo yuca que es eso. Le voy a poner un ejemplo. Este servidor que está hablando, cuando fui gerente de recursos humanos de la Lotería Nacional de Beneficencia, 2019 y 2020,
yo administraba la póliza de seguro colectivo de vida y a mí me tocó que negociar con la Central Seguros y Fianzas. Es una empresa que existe, ¿verdad? ¿No me creen? Vayan a la unidad de acceso a la información pública y pregunten quién negoció la póliza de seguro colectivo de vida del periodo 2019-2020. Ahí van a ver mi nombre. Todo lo que estoy diciendo es transparente y yo no tengo miedo de que los incrédulos o los fanáticos te vayan a dar en la cara, ¿va? A corroborar que todo lo que digo es verdad. Entonces, negociar, Franklin, una póliza de seguro no es una cosa sencilla. Y estoy hablando de algo tan sencillo como es proteger a 140 empleados de aquel entonces en la lotería. Eso es fácil. Ahora imagínate tú la complejidad que tendría una póliza de seguro donde tenés que ver los indicadores de cómo vas a tasar a alguien inválido el 50% más. ¿Qué criterios científicos vas a ocupar? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son los criterios que se van a analizar, se van a aceptar y se van a desechar para declarar que fulano falleció por riesgo profesional o por accidente de trabajo? Y no de dos pelones, sino que de millones de afiliados. Entonces, esa responsabilidad se la quitaron a la AFP y las AFP felices de la vida. Tome, señor gobierno, hoy ese problema ya es suyo. Esta decisión, Patricio, implicó también, y esto de alguna manera, aquí quiero que me expliques de la manera más transparente, así como vos planteas las cosas. Mucha gente dice, yo estoy feliz porque hoy recibo un incremento en mi pensión. Antes recibía, creo que algunos reciben, no sé, te voy a decir, mi mamá creo que recibe ahora como $60 más. El primer mes le dieron 70, después le dieron 60 y ahora no sé cómo anda, pero es fluctuante eso. Este incremento en la pensión de la gente en realidad es la gran reforma que se esperaba, es el cambio que se esperaba, o porque la gente está feliz con eso, es decir, deberíamos sentirnos satisfechos de eso. Bueno, en teoría sí, ¿no? De hecho, nosotros dijimos que bueno, hasta muy poco les han dado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuánto significan? Yo di el dato, 119,494 beneficiarios del aumento del 30%. O sea, estas personas ya estaban pensionadas por VE y ¡pum! 30% más. ¿Ok? Ahí estamos bien. Ese aumento, más el que dejó plasmado el artículo 98 para las nuevas pensiones a calcularse con aumento del 30%, y ojo con lo que voy a decir, más, escucha bien, las personas optadas al sistema no pensionadas que se han estado pensionando últimamente, a estas personas les han calculado su pensión bajo la figura del 55% del último salario. Lo dice el artículo 152 de esta ley integral. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el 152. Que es el 55% del último salario más el 30% de aumento del 98. Pregunto. Y esta es pregunta normal que cualquiera la puede hacer. No se necesita ser un experto en pensiones para plantear. Ok. ¿Y de dónde van a salir los recursos para pagar? Pues entonces esos aumentos. ¿Sabes cuánto significa eso que te acabo de decir? Esos tres tipos de aumento. 2.600 millones en el año 1 de la reforma 2023. Eso es el costo. Y adivina de cuánto va a ser la recaudación a diciembre de este año. 1.128. ¿Quedamos en déficit, sí o no? Más de la mitad. Ajá. Y lejos de inyectarle más recursos para hacer frente a esos pagos, adivina qué, ya le quitaron 288 millones al fondo de pensión. Y ahí está, esa información es pública. Entonces, ¿cómo sostenes eso? Digamos, que lo entienda la gente, que lo entienda el pensionado, que lo entienda mi mamá o cualquier de los abuelitos. Lo que yo estoy diciendo en pocas palabras es lo siguiente, incluso para los que recibieron el 30%. El aumento que le han dado peligra, no está garantizado. Bien, los diputados, sí, de hecho no lo dije. No. Imagínate cómo son las cosas. Cuando yo advertí esto, salió una diputada ahí, una joven, no sé de qué departamento es, de nombre Lorena, no sé, no me recuerdo. Pero ahí salió en una nota del diario El Mundo diciendo de que
en todo, porque yo había dicho de que este problema que acabo de plantear, esto justo que acabo de decir, del costo de esos aumentos, representa una insostenibilidad del sistema, que los recursos, como son finitos, ¿verdad? Y no está entrando más plata al sistema, porque dicho sea de paso, se dieron una permuta de 4 años, que ya vamos a hablar de eso. Te quiero preguntar después de eso, pues cerremos esta explicación primero. Sí, cerremos esta parte, ok. Entonces, no se había dado, ojo, no se había dado esa permuta. Y yo dije de que esos aumentos eran buenos, hasta muy pocos, sí, pero los recursos para hacer frente a eso, ¿quién nos iba a poner? Entonces, y mostramos nuestro análisis actuarial, lo publiqué, lo dije en frente a frente, en diálogo, incluso aquí en este programa, ¿verdad? A inicios del año, etcétera. Y lo demostré. Y ahí está. Bueno, tal es así que ni un solo argumento me han podido refutar. Lejos de eso, ¿qué dijo esa diputada? Después de que escuchó mis palabras. Que en todo caso, el último garante es el Estado. Estaba con eso afirmando que lo que yo estaba diciendo es cierto. Es decir, que como los recursos son finitos, llega un momento que ya no puedes hacer frente a los pagos, ¿sí? Desde el sistema, o sea, de los recursos propios del sistema. Entonces tenés que buscar otras fuentes de financiamiento. Ahí es donde supuestamente la diputada estaba diciendo que el Estado iba a ser el último garante. Sí, pero adivinen qué, incluso las reservas técnicas bancarias ya se han reducido en más de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo la ven? Ningún organismo internacional financiero le está queriendo prestar. Licenciado, usted no se ha informado, el BCI le acaba de prestar 2.000 millones. Sí, muchachos, pero ¿a consecuencia de qué? La tasa de interés que tiene que pagar, el nivel de deuda que ya tiene el país, hacia dónde van a ir destinados esos fondos, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es delicada, señores. Y no es broma cuando nosotros estamos diciendo que se nos viene un impacto duro, ¿ya? Un impacto muy duro en el sistema. En tu estudio, en tu análisis, hablando de números, ¿cuánto tiempo es eso? Dependerá ahí cómo se logre ampliar cobertura del sistema, al menos en recaudación, se mejora la inversión, por lo menos que se haga para este año, pero yo lo veo difícil. Mira, yo lo que digo es que, y aquí entramos ya a la parte del canje de la deuda, que se dieron 4 años de gracia. Sí. Si en estos 4 años no se mejoran los instrumentos de inversión, realmente no se garantiza ese 7% de rentabilidad como mínimo. Y ojo, no se castigan también a las AFP, porque es necesario que se castiguen a las AFP por haberse prestado lo que ya a continuación voy a explicar. Este sistema no nos dura más allá del año 2025, 2026. Así de sencillo. Bueno, ¿qué pasó entonces con la otra parte de la deuda? Miren, el Estado históricamente, desde el 2006 para acá, acumuló deuda que se supone es en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque había un mecanismo antes que se llamaba fideicomiso de obligaciones previsionales. De hecho, hubo una ley que así se llamaba, la ley FOP, que no era más que la emisión de papeles. Un papel firmado por papá Estado, que es como que yo le diga a Franklin, fíjate que necesito para este año $1 millón. Ok. Franklin tiene el pisto, toma, aquí está. Pero me vas a firmar esto. Sin recordarse Franklin que lo que tiene que asegurar no solo es que yo le firme la letra de cambio, sino que va a respaldar ese millón que él me está prestando. Algo de igual o superior valor, ¿no? Se supone que esa es la lógica. En ese tipo de transacciones ya grandes, se ocupan algunos respaldos como por ejemplo minerales, recursos, etcétera. Casi siempre se van a reservas de oro, pero ni siquiera eso, ¿entendés? Solo un simple papel que se llamaba certificado de inversión provisional, que cada 3 meses, del 2006 para acá, se emitían en favor de los fideicomitentes, es decir, los que sacaban plata trimestralmente de ese fideicomiso, que para el caso eran IPEP y Seguro Social, ¿sí? Para pagar pensiones. Ahí. En el tiempo, hasta diciembre del 2022, el dinero que se usó para eso fueron 9.000 millones. Entonces, esos 9.000 millones, cuando uno va a contrastar con el artículo 7, letra C,
del decreto 616 que ellos aprobaron el año pasado, porque ojo, no solo se aprobó la ley integral de pensiones, no, se aprobaron otros dos decretos anexos a esa ley. La ley integral era el 614, decreto 614. Bien. Número 2, decreto 615, que es la ley de creación del ISP, o sea, Instituto Salvadoreño de Pensiones, que es el que le vino a dar muerte al anterior INPEP. Pero al final, el mismo carapacho, los mismos módulos, los mismos 8 módulos que tiene la infraestructura del antiguo INPEP son las mismas que está usando el ISP. Lo único que se ha, digamos, modernizado es porque el presidente, el señor Marlon Ticas, no quería usar los aires acondicionados que las empresas te dan servicio de lavado y todo, de aquellos viejos, sino un aire acondicionado más cachimbón, así que se fue para la colonia Escalón. Allá está escondido el hombre ese. Que cuando vos le vas a pedir información, ni se aparece, porque tiene un terror, ¿verdad? Hablar del tema porque no sabe del tema. Así de sencillo, no sabe de pensiones. Ya lo confrontamos 2 veces y mira si he querido decir, tío, nada. Bueno, entonces, el ISP con el decreto 615, pero ojo, el decreto 616, artículo 11. Ahí está la clave. El decreto 616 es la ley de derogación del FOP y de emisiones de certificados de obligación previsional, que vinieron a sustituir esas letras de cambio que te dije, que se llamaban certificados de inversión previsional. Gran cambio, ¿no? Solo una letra. Antes eran CIP, o sea, CIP, hoy son COP. ¿Por qué? Porque antes eran certificados de inversión previsional, hoy se llaman certificados de obligación previsional. O sea, el mismo diablo, solo que con distinto nombre. Entonces, ¿qué hace eso? En el artículo 11 te decía que hasta en un máximo de 120 días después de aprobada esta nueva ley, tenía el ISP la obligación de asegurar las reglas del juego con las que aquellos 9,000 millones que te conté que hicieron uso desde el 2006 hasta el 2022 iban a terminar, o sea, cómo se iban a pagar. ¿Sí? Bien. Teniendo claro eso, el ISP comenzó a hacer las emisiones a partir de enero de este año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son 9,000 millones, licenciado? Ah, porque son 7,000 millones que se erogaron del 2006 hacia acá, más los 2,000 millones que cuesta la nueva ley integral. Son 9,000. Sí. ¿No me cree? Ese fue el estudio actuarial nuestro. Escucha bien, fue el estudio actuarial nuestro. La cifra que nos arrojó nuestro estudio actuarial como mesa fueron 9,000 millones. Ah, pero ese es tu estudio, Pineda. Ok, tranquilos. ¿Quieren comprobar si digo que mentira o verdad? Váyanse a la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero y busquen el boletín de rentabilidad más reciente. Puede ser de febrero, de marzo, qué sé yo. Página 2. Ahí van a ver donde dice instrumentos de inversión pública o instituciones públicas. Ahí está en la página 2. ¿Y saben cuánto es? 9,000 milloncitos. Y no crean que la superintendencia me dijo, hey, Patricio, préstame tu estudio actuarial. No, son publicaciones de ellos. Sí. O sea, yo ya sabía yo, pues, lo que te quiero decir, amigos, que yo ya sabía cuánto se debía antes que ellos lo publicaran. Pues va, así. Y no es que me esté jactando, es que, vuelvo e insisto, es la realidad. Ok, sigamos. Ajá, y entonces con esos 9,000 millones, ¿qué? Eso es lo que nosotros estábamos esperando. Pedimos información de cómo se iba a hacer el canje de esa deuda de esos 9,000 millones y adivina qué, la superintendencia dijo que no era competente para respondernos, por Dios bendito. O sea, ahí no solamente se estaban declarando incompetentes para responder, sino que además estaban mintiendo. ¿Y saben por qué? Porque en el artículo 3, inciso 2 y 3 de la ley de disolvimiento del FOP y creación de COP, o sea, el decreto 616, en ese artículo 3, inciso segundo y tercero, dice lo siguiente, que después de que el consejo directivo del ISP haga las emisiones, estos pasarán a revisión de la superintendencia. Así dice el inciso 2. Y para rematar el inciso tercero dice que después del visto bueno de la superintendencia, entonces se emitirán
los certificados de obligación previsional. ¿Hay competencia ahí de la superintendencia, sí o no? Lo está Totalmente, diciendo la ley. Entonces, ¿por totalmente. qué ellos no? Ajá, ¿por qué nos mienten ellos diciéndonos que no eran competentes? En ¿Entienden? esta parte, Patricio, te quiero preguntar en dos casos que uno no termina de entender. Lo primero, el gobierno, o por lo menos el ministro de Hacienda, Patricio, durante el proceso de discusión de la nueva reforma, dijo: el gobierno ya no utilizará recursos de las pensiones para manejarlo como inversión, como se ha hecho antes y como hicieron los otros gobiernos. Tú lo viste en televisión y dijo: no se va a hacer eso. Y el No, yo lo segundo, desmentí. pero te dejo eso para que nos lo amplíes. Y el segundo tema es, de repente se aprueba por esta asamblea 4 años de no pago de los intereses en el tema de las pensiones. ¿Cómo se unen estos dos temas con todo este análisis que nos has planteado? Bueno, que es una vil falacia lo que dijo el ministro. Primero, es mentira, porque estoy diciendo yo que la Superintendencia del Sistema Financiero, que es una institución adscrita al órgano ejecutivo de la República, o sea, gobierno, está diciendo en su boletín de rentabilidad que el gobierno ha usado 9,000 millones de dólares. Ahí la misma superintendencia le está callando la boca al ministro, a ex ministro de Hacienda, hoy presidente del BCE. Pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que hoy, incluso en estas condiciones de esta nueva ley, resulta que el límite de uso del dinero de los trabajadores desapareció. Antes era el 45%, de acuerdo al artículo 113 de la ley derogada. Ese artículo desapareció. Entonces hoy tienen el 100% de discreción. Entonces vienen, y lo que te decía, continuando con la idea, pedimos la información al ISP respecto a ese canje de la deuda y el ISP nos dice que estaba declarada bajo reserva. Hombre, nosotros teníamos ya el estudio y el estudio nos arrojó números. ¿Cómo los números van a estar en reserva? ¿Por qué? Si la única información que se puede declarar en reserva es cuando va a una dirección personal, un número de teléfono, el nombre de un fulano o el número de documento, pero un estudio actuarial es te arroja una sábana de números, es matemáticas, pues, va, así de fácil. Entonces, bueno, nosotros dijimos, señoras y señores, ¿y por qué hicimos la solicitud de información y por qué esperamos a que nos respondieran eso? Para tener respaldo de que ellos estaban mintiendo y que venía algo peligroso. Lo dijimos en febrero. Y adivina qué, en abril, el 28 de abril, la calificadora Fitch Rating nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque dijo, el Estado salvadoreño ha caído en impago por el canje de la deuda. Y resulta, y aquí confirmo lo que acabo de decir yo, que este gobierno ha negociado con las AFP en favor de ambos. El ministro anterior de Hacienda en un programa dijo que ellos, respecto al canje de la deuda, se habían puesto de acuerdo con las AFP. ¿Cómo la ves? Uh-huh. Y los intereses de los trabajadores, ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿En qué se pusieron de acuerdo? Que el canje de la deuda se emitieron tres posibles instrumentos, o mejor dicho, se hicieron 3 propuestas para el canje, llamadas instrumentos. Instrumentos A, que era un periodo de gracia no mayor sin periodo de gracia, pero con un plazo de 24 años para pagar esa deuda a una tasa del 4% más o menos. Instrumento B, máximo 2 años de gracia con un periodo de 40 años para pagar esa deuda a una tasa del 4,77. E instrumentos categoría C, que estos eran 4 años de permuta o de gracia, un periodo de 50 años al 7% de rentabilidad, de acuerdo al artículo 7, letra C del decreto 616. Bien. ¿Cuál es el problema cuando se elige la categoría C? Y aquí van los números para que usted entienda lo grave en lo que nos han metido, la grave situación. Pues resulta que el fondo de pensiones, con ese canje de deuda, Franklin,
y aquí respondo tu segunda pregunta, ha perdido desde ya el 28% de valor en cuanto al total de la masa. Es decir, ¿cómo comprobas eso? Estoy diciendo, vuelvo y repito, boletín de rentabilidad del fondo de pensiones, 9,000 millones, ¿sí? Entonces, para que te salga el 28%, porque el instrumento sé que ellos, gobierno y AFP, se pusieron de acuerdo para admitir en el canje de la deuda, dice que es al 7% de rentabilidad. Entonces, solo multiplicas 7 por 4, 28. Eso es lo que me enseñó mi profesor a mí en tercer grado. No sé si las matemáticas han cambiado, que alguien me diga si no es así. 7 por 4, 28. Aquí en Andrómeda, en cualquier galaxia del universo, 7 por 4 es 28. Hasta que no se demuestre lo contrario, es 28. Bye. Entonces, saquemos el 28% de 9,000 millones. ¿Cuánto es? Calculadora en mano. 2,500, 2,600 millones. Eso ha perdido el fondo de pensiones. 2,600 milloncitos. ¿A mí en qué me afecta eso, licenciado? Bueno, sigamos haciendo números. Dividí 2,600 millones entre 840,000 almas que están cotizando mes a mes. Te da 3,600 millones hueviaditos. Hueviaditos de cada cuenta individual. Eso te va a hacer falta a ti, que me estás viendo. $3,600. ¿Y esto quién lo va a cubrir? Esta pérdida, ese dinero que desaparece a partir de esta operación que se confirma por una opción de negociación entre gobierno y AFP que termina en esta cláusula C. ¿Quién cubre esa pérdida que ha tenido en su ahorro, digamos, permanente, el cotizante? Nadie, porque ni siquiera eso se dignaron en tener como en una medida de reserva, por poner un ejemplo. Por eso es que yo estoy diciendo que hay que castigar a las AFP. Ahí es donde tiene lógica mi argumento, ¿o no? ¿Por qué? Porque las AFP se han prestado a esto, a que te roben a ti $3,600. El ministro lo dijo. Nosotros nos pusimos de acuerdo con las AFP. ¿Y que acaso las AFP no son las que administran nuestro pisto, pues? ¿O no es así? Se supone que así es. En todo caso, en ese acuerdo hay dos, tanto la AFP como el gobierno. Sí, pero la AFP la castigas más eficientemente porque es la que te administra tu pisto, ¿sí? Y te cobra por eso. Al gobierno lo que tenés que hacer es darle una patada en el trasero en las urnas el próximo año. Así lo vas a castigar. A todas esas pacotillas sinvergüenzas que están sentados ahí en la Asamblea Legislativa, inútiles y buenos para nada, así lo vas a castigar, echándolo a la calle. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué este gobierno necesita meterle la mano a los fondos de pensiones? ¿Cuál es el análisis que haces tú? Digamos, porque ¿le hace falta ese dinero en otra parte? ¿Se lo gastaron? ¿O qué es lo que pasa? Porque está quebrado. Está quebrado. Hace poco salió un analista ahí, el señor de apellido Heinz, parece, y tiene lógica lo que dice. ¿Ya? No haya de dónde sacar dinero, las pensiones. Si es que en arca abierta hasta el más santo peca. Ahí se cumplen los dichos de nuestros viejos, a cabalidad. ¿Pero por qué? Porque nuestra gente no termina de entender que este tema no es un tema de vejez. Ya te robaron $3,600. ¿Cómo vas a hacer para recuperar el pisto, pues? Ya te lo robaron y no has cumplido ni los 60 ni los 55. ¿Cómo la ves? Hay muchos, Patricio, que cuando entra este debate, y bueno, tú que has estado siendo protagonista en este debate, creo que es de los pocos que eres protagonista en este debate y que es muy duro, porque hay que decirlo que hay mucha gente que es seguidora, fanática y creyente de una versión que le cuenta el oficialismo y el gobierno sobre la supuesta decisión de la reforma. ¿Y por qué? Y como la gente recibe $60 más en su pensión, dice, está feliz y aplaude. Y entonces esa gente te dice, sí, pero este gobierno ha hecho lo correcto. Lo que pasa es que los gobiernos anteriores fallaron. Y entonces ustedes no critican a los anteriores, critiquen a los anteriores y después veamos si criticamos a este. Entonces uno dice, esto
puede tener sentido, tiene sentido a esta altura. Es decir, tú que has estado en este debate no desde ahora, sino que desde hace rato. ¿Qué es lo que debemos decirle a esa gente, a estos ciudadanos, a estos salvadoreños que al final de cuentas también van a ser afectados por esta toma de decisiones? Bueno, yo lo que les puedo decir es que me comprueben que yo no haya dicho nada con los anteriores, que me lo comprueben. Yo le fui a decir a Mario Ponce cuando era presidente de la Asamblea Legislativa que él era un ignorante, se lo dije en su cara. Yo me peleé con el señor Gallegos en la comisión ad hoc del año 2017 porque el muy sinvergüenza es el que estaba pidiendo que se le diera más del 25% de anticipo, lo cual era un dulce envenenado. Y ojo, que esta frase me la quitó la señora vicepresidenta actual de la Asamblea Legislativa. Una cosa que yo no sé si me estoy dando a entender. Yo les condené, o sea, la asamblea, la mesa por una pensión digna, les dijo a los diputados anteriores, si ustedes no superan este problema, van para la calle. Así es que a mí nadie me puede venir a decir, es que vos no has dicho nada antes. Claro que sí. Están las propuestas. 5 propuestas están metidas en la asamblea. Desde el año 2014. ¿Cuál es el problema? Que tú que tienes esa frasecita, ¿ya? O esa idea, estás viendo la pensión como un producto acabado. Es decir, todavía no tengo la edad, quién sabe llegue, etcétera. Es un producto acabado. ¿Sí? El problema es que ese producto acabado, si no llegas, tienes toda la razón, porque te has muerto antes. Esa es la realidad. Todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Si no llegamos es porque nos fuimos antes. Entonces, si usted quiere morirse ya, pues bueno, está bien, es su problema. Pero si usted va a llegar a 60, 55 años, desde ya lleva un déficit de $3,600. Así de fácil, porque se los han sacado de su bolsa. Esto es sinvergüenza. Si aquí estuviera Perico de los Palotes en el gobierno, lo mismo le diría en su cara. Si aquí estuviera Perenceno, igual. Porque esta cosa, Franklin, no es una cosa de sentimiento político. Es que el partido con el que yo simpatizo. No, señores. Esta es una cosa que nos estamos viendo afectados todos y todas. ¿Ya? No puede haber aquí medias tintas. O decimos la verdad o somos cómplices del robo. Es así de fácil. Sí, a mí de verdad me parece correcto esto porque mucho de lo que ha pasado ha sido porque independientemente el que esté en el poder o el que tiene la posibilidad de tomar una decisión ha decidido callarse por tratar de encubrir a los que están a la par de ellos. Y yo creo que eso ya no puede seguir sucediendo. Y un poco para ir cerrando en esta lógica, Patricio, con todo este análisis que hemos hecho, ¿qué es lo que tenemos como posibilidades para abordar en este escenario? ¿Qué condiciones, qué medidas, qué decisiones, cuáles son los pasos a seguir y a tomar, tomando en cuenta que el país está cruzando una coyuntura política? Pero ¿qué se debe hacer con las pensiones? Porque por todo lo que nos has compartido, el escenario es igual o más complicado de lo que teníamos antes de la reforma. Como que no nos da mucho espacio, mucho margen de maniobra de cara al futuro. ¿Qué se debe hacer? Se habla de nacionalizar las pensiones, se habla de una reforma profunda que nunca pasó. O sea, ¿qué son las opciones que tenemos como país? No, es fácil. O sea, quizás porque como conozco el tema lo digo que es fácil. El detalle es la voluntad. Pero yo lo dividiría así. En el más inmediato, mediano y largo plazo. En el inmediato plazo, lo que hay que hacer son 2 medidas puntuales. Primero, hay que cambiar la fórmula de cálculo de pensiones. Eso implica reformar los artículos 97, 98, 114 y 152 de la ley. Punto. ¿Qué haces con eso? Que te permite hacer ajustes al modelo. Ajustes, ojo, porque es lo que inmediatamente podemos hacer para revertir este pencazo.
ajustes al modelo. Y tenés que establecer un sistema mixto, ¿sí? En donde tu cotización al 16% pare a una administración pública, que en este caso, aquí veamos el lado positivo de la creación del ISP. Eso es positivo, que el ISP asuma el 13% de tu cotización para determinarte ahí un cálculo de pensión. Las AFP que asuman el 2.5% para determinarte otro cálculo y el 0.50 lo destinas a comisión por ambas vías. Entonces tenés dos cálculos. Mejorar las pensiones. Estableces la regla actuarial del cálculo de pensiones basada en salario básico regulador, ¿verdad? Que esto no me lo pudo refutar la señora Sueci Calleja porque decía que yo estaba equivocado con eso. Yo le dije, demuéstremelo pues. Hasta este día estoy esperando la respuesta. Lo que pasa es que lo que no pudo decir fue lo siguiente, que el salario básico regulador es un parámetro de cálculo mundial que se usa en todos los sistemas de avanzada en administración de fondos de pensiones. Ejemplo, Alemania, Suecia, Dinamarca, Australia, Inglaterra, Holanda, Canadá, los mismos Estados Unidos. Y en América Latina, Uruguay, Brasil, Argentina. Eso es lo que no pudo decir ella. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido? Que quitas la inequidad del cálculo de pensión. O sea, desapareces esos de los ciudadanos categoría A, B, C y D. Hay un cálculo para todo el mundo. Entonces, eso aumenta las pensiones, aumenta el flujo de lo que se está administrando. Como hacer dos fondos, tener dos formas de inversión a un mínimo del 7% que aumenta el ingreso al mismo fondo de pensión. Estás matando varios pájaros de un solo tiro. Ojo, ojo, ojo. Pero esto no es todo. Tenés que revisar el modelo. Tenés que establecer eso. Ahí está la propuesta de la mesa. Revisen. Todavía le hemos dicho nosotros, revisen. Mándenle a hacer un estudio actuarial ustedes. Luego compárenlo con el nuestro y veamos de quién son las yeguas. Así les he dicho yo. Ni siquiera les he dicho, esta es una cosa escrita en piedra. No, hombre, tome, aquí está, revisen. Lo someto a escrutinio. Así de fácil. Pero que yo sé dónde estoy parado. Entonces, revisas el modelo. Ojo, a esto, previo a consolidar ese modelo, lo que tenés que hacer es castigar a las AFP. Es que tenés que castigarlas por haberse prestado hasta sinvergüenzada. ¿Ya? Una de dos. O derogan ese canje de la deuda y empiezan a pagar a partir de este año lo que nos deben de esos 9,000 millones. O si lo van a mantener, entonces me castiga las AFP. Todo tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque ellas se prestaron a esto. ¿Y cómo las vamos a castigar, licenciado? Fácil. No me cobran comisión durante los próximos 4 años, ¿verdad? Y que ese 1% lo destinen al fondo de pensiones. No va a sufragar la pérdida, claro que no, pero va a ser ejemplar el castigo para que esto no se vuelva a repetir. Esas Esto son no como las medidas. puede quebrar el sistema, Patricio. ¿Cómo? Esto no puede hacer quebrar el sistema. No, ¿por qué? No lo pone más en riesgo. No, ¿por qué? Si las AFP, la inversión que han hecho la han recuperado más de 20 veces. Estamos hablando de más de, ¿qué? 3,000, 4,000 millones solo en utilidades. Plata suficiente para subsistir 4 años sin cobrar comisión, por Dios bendito. Es que 3 dedos de frente, que no nos quieran ver la cara de estúpidos, porque no lo somos. ¿Ya? Correcto. Ellos saben perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, vaya, esas son las medidas en el inmediato plazo. ¿Y entonces qué? Abrís el debate nacional para que en un tiempo de 4 a 5 años comences a cambiar el sistema previsional. Y las primeras medidas que tenés que establecer son de carácter socioeconómicas a través de la ciencia de la protección social, es decir, las políticas de protección social tenés que empezar a implementarlas. Y una de ellas, para mejorar un defecto histórico del sistema de pensiones, es la ampliación de la cobertura.
Eso solo lo vas a hacer sí o sí. Incorporas más gente excluida a la cotización. Y hay dos formas de hacerlo. Uno, tenés que establecer un mercado laboral más solidificado a través de medidas y de ajustes colaterales a la política de empleo formal y decente en el país. Hay mucha propuesta en ese sentido. Y dos, lo más importante, que creo que va incluso antes de lo que acabo de decir, tenés que censar a la población. Un censo actualizado de la población es eminentemente urgente e indispensable. Aquí en este país, y lo digo con toda la seguridad del mundo, somos más de 9 millones en 21,000 kilómetros cuadrados. Lo digo con toda seguridad, porque ¿de qué año es el último censo? Del año 2007. Eso Sí. ya está desfasado. Entonces, claro, tenés que censar a la población, actualizar ese censo. Y en ese censo, ojo con lo que voy a decir, tenés que establecer indicadores que midan por sectores, especialmente al mal llamado informal, para que de allí implementes las políticas de subsidiariedad a la cotización que ellos pueden aportar en el fondo de pensiones. Así se hacen las cosas, ¿ya? Luego de esto... Perdón, termina. Bueno, luego de esto, podés revisar qué naturaleza va a ir tomando ese nuevo sistema. La que yo sugiero, ¿verdad? Porque ya está establecida en la ley, o sea, ya tenemos una apertura legal para poder hacerlo, es la que está en el artículo 46 de la Constitución del año 1983, por Dios bendito. Ahí está clarito, ahí dice que El Salvador creará las condiciones para que surja un banco previsional propiedad, dice, de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ya? Bien, pero también tenés otro elemento que no se nos tiene que olvidar porque ni modo, estamos en un mundo globalizado, o te metes o morís, la inteligencia artificial. Los desplazamientos laborales que se van a hacer en esa vía, y es donde yo estamos empezando ya con otros intelectuales a ver qué producimos para sugerir, para proponer en esa vía. Pero en Asia ya empezaron a avanzar, ¿sabías tú? Sí. En Asia ya empezaron a avanzar. Allá están hablando ya de un software, así lo entienden ellos, un software de administración de fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí van a darle vida por primera vez, o al menos le van a dar más vida, o van a desarrollar el pilar contributivo voluntario. Lo que en la jerga financiera se conoce como la creación per cápita de fondos de retiro. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que allá, Japón, China y etcétera, la inteligencia artificial está desplazando a los humanos de los campos laborales. Entonces, una forma de protegerse es aplicar políticas de protección laboral o de readecuación laboral a ciertos segmentos de la población y generarle la facilidad de que estas personas, aunque ya no tengan una dependencia laboral al 100%, ellos sean los propios creadores, administradores y ejecutores de sus fondos de retiro. ¿Cómo la ves? ¿Y eso no lo podemos hacer acá? En realidad estamos hablando de un cambio radical, porque yo, hablando de este tema que has tocado finalmente, yo vi un estudio, creo que era de Harvard, que te pone una cosa en realidad alarmante, diría yo. Te dice que en el 2030, fíjate, 2030 que va a ser ya, te doy dos parámetros. El 40% de los empleos que existen van a desaparecer. O sea, te está diciendo una cosa dramática. El 40% de los empleos que conocemos van a desaparecer. Pero lo que es todavía más radical, el 60% de las nuevas formas de empleabilidad todavía no existen. Entonces vos decís, oh, vaya, ahí estamos hablando de otra película. Si nosotros no logramos conectar estos tiempos que van a ser ultra revolucionarios a nuestros formatos tradicionales con el que funciona y opera la institucionalidad de cada plano laboral, mucha gente va a quedar bien jodida. Y aquí
quiero cerrar con esto para tener tu opinión. Hace poco tuve una conversación con una señora. Yo trabajo con emprendimientos para convertirlos en unas plataformas digitales y darle la posibilidad a emprendedores pequeños a que puedan tener más clientes. Tuve una plática con una clienta que trabaja en el Fondo Social. Ella está a punto de jubilarse. Fíjate cómo me pone esto. Pero ella preocupadísima de jubilarse, porque casi que la película que tiene que jubilarse es dar un paso hacia el más allá. Casi siente, no sé qué voy a hacer, una incertidumbre impresionante. En teoría, el concepto de las AFP te ponía a la par del hecho de la remuneración, de dar una pensión, también te ponía un diseño de un plan de retiro. Es decir, la gente iba a tener acceso a B, C, una vejez alegre, una vejez tranquila, más segura, amable. Pero esto en realidad ni siquiera hablamos de eso. No existe en el concepto de las AFP. Todo se reduce a una pensión. Entonces, ¿qué pasó con toda esa plataforma de darle a nuestros viejitos un retiro digno, sano, humano, como debería ser después de que tanto tiempo le dedicaron su vida a este país? Se te fue el audio, no sé qué pasa, el audio creo que se ha apagado. Sí, no, tenemos problemas con tu audio. Creo que se te agotó la batería del, ¿cómo se llama? Del audífono. Vamos a ver, Pedro. Y ya, entramos directo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bye. Mira, esta pregunta que te hago porque en realidad toda la discusión y lo que vimos en la asamblea se reduce a de cuánto te toca la pensión. Y francamente, por más que le encontremos lado, va a seguir siendo una pensión pírrica, o sea, una pensión que no te da para vivir, pues, porque hoy, sobre todo hoy que le subieron al combustible, ya le subieron al gas, seguro que va a subir la energía eléctrica, las tasas municipales ya subieron y lo más seguro es que van a subir los precios de la canasta básica, el bus, etcétera. Entonces, la gente no va a tener posibilidades de una cosa que represente calidad de vida. Cabal. Entonces, no, lo que pasa es que el sistema de seguridad social o la noción de seguridad social en este país siempre ha sido utilitarista, un poco alejado del derecho humano. No se ha guardado ese equilibrio que debe de haber. Entonces, es ahí donde vemos que las AFP históricamente se han lucrado, ¿verdad? Y la famosa frase, ¿verdad?, que han surgido en toda esta jerga debativa del tema, como por ejemplo que las AFP han sido capaces de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas del sistema. Pero es por esa concepción utilitarista. A eso hay que sumar que lamentablemente nuestra población no está empoderada en este tema, no conoce el tema. Y es por eso que lo ven como un producto final. Pero por eso decía yo que el producto final tiene lógica cuando tú te morís antes. ¿Eh? Está bien, no vas a tener pensión, porque te moriste. Pero si llegas a viejo o a vieja, ¿de qué vas a vivir? Esa pregunta tenemos que tenerla clarita. Pero también debemos de tener la respuesta a esa pregunta. Pero es de cada quien decidir cuál es la respuesta que le vamos a dar a esa pregunta. En lo personal, mi apuesta es a darle una respuesta a esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde es importante una medida muy estructural, que esto es como un aporte que la mesa siempre ha dado y algo que ha sido visto de manera positiva incluso por organismos internacionales, es que nuestra tesis como mesa es la formación financiera y previsional desde las tempranas edades, hoy más que nunca es indispensable en los centros de educación públicos y privados. Seguir manteniendo esa formación en bachillerato y convertirla en disciplinas de estudios científicas a nivel superior y posgrado. Ahí está la clave, ¿ya? Para que los males, porque incluso esa filosofía tiene tantos efectos positivos, es una cadenita de efectos positivos, porque al tener esa formación, cuando tú le enseñas a un niño o una niña a que piense en su vejez,
no solamente vas a formar a ciudadanos responsables en el manejo de sus finanzas personales, sino que generadores de nueva riqueza. Y cuando ya estamos hablando de esos niveles, estamos hablando de gente que va a tener la capacidad de generar más fuentes de trabajo, hacer al país más competitivo, generar una marca país más sostenible y competitiva a nivel del mercado internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es positivo. A eso se tiene que apostar. De lo contrario, no, como bien dices tú, vamos a seguir cortando varas. Bueno, es un tema en realidad súper complejo. Creo que tú has dado en el clavo al final. La gente opina, pero francamente sabe el 10% de lo que está hablando. Y se reduce su discusión a si le aumentaron $10 en la pensión o mantiene 30 pesos. O sea, una cosa bien básica, ¿verdad? Y supuestamente en realidad se requiere que la gente tenga más conocimiento, que sepa un poco más sus derechos sobre todo, porque estamos pagando por eso. O sea, el punto es que pagamos por eso. Estamos pagando por una pensión de hambre. Patricio, te agradezco el espacio. De verdad que, mira, nos ha quedado claro bastantes cosas que han venido en el ambiente. Mentiras que nos ha dado el gobierno, dudas que tiene la gente y sobre todo las incertidumbres que hay de cara al futuro. Yo francamente creo que hay que seguirle dando lectura y monitoreo a este tema. Tema complejo porque tiene que ver con números, hay que hacer cuentas, hay que hacer proyecciones, tiene que ver con una lectura mucho más numérica, como tú dices. Pero sin duda hay que hacerlo. O sea, si hablamos del futuro de todos nosotros. Te agradezco, Patricio, el tiempo. Bueno, para servirles. Y hay que recordar algo bien importante que debemos tener en mente. Los políticos lo único que quieren de nosotros es el voto. Jamás mejorar la calidad de vida. Un abrazo. Un abrazo, Patricio. Gracias nuevamente. A todos ustedes, amigos, gracias por estar nuevamente con Barcito FM. Llegamos hasta acá y en realidad vamos a hacer las piezas de toda esta conversación que hemos tenido porque simple y sencillamente hay mucha información que no la estamos viendo y que nos quedamos solamente con aquellos comentarios, con la propaganda, con el humo, con las luces, y cuando lo aterrizamos nos enojamos y nos discutimos entre nosotros, pero la verdad es que la gente debe tener la capacidad de ver la realidad y hablar sobre los temas poniéndolos en la mesa. Así que esperamos contribuir a esto. Nos vemos en la próxima.